¿Es el siglo XXI el siglo del mundo rural como fue el XX el de las ciudades? ¿Será el sector agroalimentario gallego esa despensa económica, seguirá siéndolo, esa despensa económica que fue durante la crisis del COVID? ¿Hay nuevos protagonistas en el sector agroalimentario y en el entorno rural? ¿Cómo son los procesos de relevo generacional que se están produciendo? Para dar respuesta a todas estas preguntas, hoy en los observatorios de economía digital se sientan dos protagonistas de excepción en este entorno. Son dos mujeres que en un momento dado dieron un paso adelante y tomaron las riendas en sus propios negocios, por uno o por otro motivo. Tenemos con nosotros a Carmen Lence, la responsable consejera delegada de Leche Río, que es el primer grupo lácteo gallego de capital gallego y está situada por cuota de mercado entre los 10 grandes grupos lácteos españoles. Bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Cristina Fernández Armesto, que es socia de la Casa Grande de Sanceda, que es la primera empresa líder en agricultura ecológica, en producción ecológica dentro del sector lácteo en Galicia y una de las primeras de España. La Casa Grande de Sanceda un buen día decidió pasar de ser solo una granja a transformar, no solo producir, sino también transformar en la propia granja. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para empezar esta conversación, porque esto es una conversación, podemos empezar por el final del COVID, ¿no? ¿Cómo han llevado sus empresas y cómo han visto desde sus empresas el sector agroalimentario gallego durante este año tan duro? Bueno, pues para nosotros el 2020 fue un año duro, definitivamente, porque dependemos en cierta medida de la hostelería, ¿no? Algunos de nuestros mayores clientes son clientes que proveen a la hostelería y después nosotros también tenemos una red de autoventas bastante grande. Entonces, pues al estar la hostelería cerrada, pues perdimos muchísima venta. Sí que se aumentó un poquito la venta en el retail, pero lo que se aumentó en el retail no compensaba la pérdida que tuvimos en hostelería. Y bueno, mantuvimos los contratos con nuestros ganaderos exactamente igual, a pesar de que algunas otras empresas no lo hicieron, nosotros lo mantuvimos igual porque es uno de los valores que tiene esta empresa, ¿no? Como decía mi padre, lo que decimos y firmamos, lo hacemos, ¿no? Y esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, pues fue un shock, porque evidentemente nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, ¿no? Y al principio pues no había mucha claridad en qué es lo que teníamos que hacer y había bastante preocupación. Yo particularmente estaba preocupada de que se fuera a poner a alguien enfermo y que tuviera como consecuencia que tuviéramos que cerrar una planta, porque entonces sí que teníamos un problema. A ver qué hacemos con toda la leche, ¿no? Porque la leche la hay que recoger todos los días y si no la envasas la tienes que tirar, ¿no? Hemos tenido suerte, la verdad es que todo el mundo respondió de una manera muy creativa. En aquel momento era difícil, por ejemplo, encontrar gel desinfectante de manos para todos y el laboratorio nuestro desarrolló su propio gel desinfectante. La verdad ahí se ve el ingenio, ¿no? De cuando la necesidad te hace pensar y te hace buscar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y al final, la verdad, pues también fue una experiencia para nosotros, fue la primera vez que hicimos teletrabajo. Teníamos a toda la gente en la oficina haciendo teletrabajo, solamente estábamos en oficina 3 o 4 personas y me acuerdo la primera vez que estábamos cada uno con el Zoom, ¿no? en la oficina, hicimos una prueba, cada uno se puso con el ordenador y nos conectamos todos con Zoom, ¿no? Y empezamos a hablar, bueno, un poco para que todo el mundo entendiera cómo funcionaba el Zoom, ¿no? Y entonces dice una de nuestras compañeras, y entonces hacemos así, ¿no? El lunes a las 9 de la mañana nos conectamos todos en Zoom. Dice, no es exactamente eso lo que vamos a hacer, pero la verdad es que muy bien, la gente respondió muy bien y la verdad es muy orgullosa de todo el equipo. Y en Mesía, en Casa Grande de Sanceda, ¿cómo fue? Pues la experiencia fue similar a la que ha comentado Carmen. Nosotros, gracias a Dios, ya teníamos por lo menos toda la parte comercial, marketing, administración, ya teníamos todo instalado para poder teletrabajar. De hecho, parte de la plantilla ya teletrabajaba antes del COVID, por lo cual esa parte la teníamos ya bien organizada, teníamos los servidores listos y cada uno podía coger su portátil, enchufarse en casa y esa parte estaba solucionada. Pero claro, en una ganadería nosotros somos agricultores, somos ganaderos y somos industriales también, ¿no? Por lo cual una gran parte de la plantilla tenía que venir físicamente a trabajar y ahí lo que es increíble es de realmente la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos en situaciones extremas, ¿no? Y en este momento, o sea, ahí yo creo que fue
un orgullo para todos pertenecer al sector agroalimentario. Por un lado, una responsabilidad y por otro lado también un orgullo, ¿no? Porque yo creo que fue una de las primeras veces que realmente el sector agrario y ganadero cogió realmente un papel protagonista, ¿no? Hasta durante años y años y años siempre ha sido un tema de precio, de que los precios son insuficientes, de que el sector tiene poca capacidad de negociar, los precios pues a lo mejor al contrario que en otros sectores se han ido erosionando a lo largo de los años, por lo cual realmente la vida en el campo es muy dura, ¿no? Y yo creo que por fin ahí hubo un momento donde hubo por un lado, qué bien que tengamos un rural tan fuerte y que ha estado ahí, que ha sido capaz, que no ha parado, ¿no? En ningún momento. Y dos, qué bueno que ese rural estuviese en cercanía, ¿no? Que estuviese cerca de nosotros, porque en una situación de crisis como la que hemos vivido ahora, a mí que haya excedentes de leche en Nueva Zelanda o en Australia no me sirve absolutamente de nada, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese poner en valor, ¿no? El rural, un rural cercano, fuerte y un rural que debería tener suficientes márgenes como para poder sobrevivir y sobre todo para poder darnos esa disponibilidad continua, ¿no? Porque esta crisis pasará, está a punto de pasar, esperemos, pero vendrán otras de una forma u otra y no sabemos exactamente cuándo. Entonces yo creo que es importante que lo que más necesitemos no lo tengamos a miles de kilómetros, sino que lo tengamos en cercanía, y hay que pagarle a los ganaderos y a los agricultores un precio por la mera disponibilidad. Es decir, y que en cuanto vengan tiempos mejores, que no nos olvidemos del sector primario nuestro, que lo necesitamos para situaciones como esta, ¿no? Y no podemos, en cuanto vengan tiempos mejores, seguir a recurrir a otro tipo de productos simplemente por un mero tema económico, ¿no? Se está hablando ahora mucho de la soberanía alimentaria, ¿no? Y durante la crisis no solo fue la mirada al rural, sino también la soberanía, pues la dependencia propia alimentaria, ¿no? Esa producción de proximidad puede ser una de las bazas de futuro del sector rural. Definitivamente, definitivamente. Vemos que nos hemos dado cuenta de la importancia de ser sostenibles, ¿no? De ser sostenibles con nuestras propias producciones, ¿no? Y no, por ejemplo, durante la época del COVID y hoy en día. Hoy en día es una crisis, ¿no? Lo que tenemos que estar esperando por el cartón, se está retrasando todo por toda la falta de suministro que hay, porque dependemos mucho de otros países y de otras economías. O sea que sí, que definitivamente. Hablamos ahí de las oportunidades, ¿no? Pero sigue habiendo debilidades, ¿no? en el sector rural, ¿no? Un poco la presentación me preguntaba en genérico si sería el siglo del sector rural frente el 21, ¿no? Frente al 20 de las ciudades. A lo mejor queda algo de camino, ¿no? Para que esa realidad llegue a ser así, ¿no? Sí, hombre, yo desde luego ahí lo que sí que veo es que ha habido un cambio que yo creo que está para quedarse, que ya no tenemos esa necesidad de vivir exclusivamente en las ciudades, es decir, ese estándar que había no, que estaba socialmente mal visto vivir en el campo, en las aldeas, en el rural, yo creo que ahí ha habido un cambio importante. Ahora se valora muchísimo el poder tener una casa a las afueras de las ciudades y no entre las ciudades, y eso, claro, evidentemente el teletrabajo para aquellas personas que pueden ejercerlo pues ha sido una herramienta fantástica, ¿no? Y yo creo que aquí para el rural esto es importantísimo, porque hasta ahora el medio de vida en el rural o la forma de revalorizarlo siempre ha sido a través de la agricultura y la ganadería, y ahora se nos abre una nueva ventana, ¿no? Y es una nueva ventana que se llama calidad de vida, gente que simplemente va a vivir al rural porque busca calidad de vida. Con calidad de vida hablo de tranquilidad, hablo de paisaje, hablo de naturaleza. Entonces todos estos valores yo creo que aquí ahora más que nunca tenemos que protegerlos, y aquí sí que hay unas amenazas importantísimas que están acechando al rural, que es que en medio de las aldeas quieran montar macroinfraestructuras de todo tipo, desde minas hasta líneas de alta tensión, parques de macroeólicos. En Galicia ya no se pueden ni contar la cantidad de parques que hay tramitados, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque uno de los principales valores que tenemos en Galicia es nuestro territorio, es nuestro paisaje, es parte de nuestra cultura histórica. Entonces no podemos dejar que lo destrocen, porque al final eso hace que la gente no quiera ir a vivir al rural. Nadie quiere vivir debajo de un macroeólico. La gente cuando va al rural busca calidad de vida.
y eso es incompatible. Entonces, en medio de las aldeas realmente tenemos que protegerlos y lo que queremos es que dejen de ser aldeas vacías y que vuelvan a estar con vida, ¿no? Yo creo que una parte importante también para que la gente decida vivir en el rural es que tenga más servicios, ¿no? Y eso es uno de los problemas que estamos viendo, ¿no? Que pues, hoy tienen que ir al médico, por ejemplo, a Lugo, o tienen que ir a hacer la compra también a las grandes ciudades, o por ejemplo, hay una tasa de obesidad infantil en el rural mayor que en las ciudades porque no tienen tanto acceso a instalaciones deportivas, etcétera, ¿no? Esa es una parte. Otra parte, para atraer estas profesiones liberales que nosotros realmente creemos que es algo que puede apoyar al rural y de hecho lo creemos tanto que en el nuevo anuncio que hemos hecho del nuevo producto que hemos sacado ponemos como ejemplo pues una artista que vive en una casa en el rural, ¿no? Porque queremos hacer nuestra pequeña contribución a hacer el rural atractivo, ¿no? No solamente para profesiones relacionadas con el rural en sí, pero sí para este tipo, para profesiones liberales, ¿no? Pero para eso tienen que tener también unas buenas infraestructuras que permitan pues, hacer un trabajo digital, ¿no? O sea, unas buenas infraestructuras de Internet, etcétera. Es muy importante también hacer algo para ayudar al trabajo de la mujer en el rural. Porque 2 de cada 3 personas que dejan hoy el rural son mujeres. Y lo dejan porque la tasa de desempleo es mayor para mujeres allí y hay menos oportunidades para ellas. Incluso a la hora de ser dueñas de ganaderías. Muchas de ellas sí que trabajan en la explotación familiar, pero no son cotitulares, ¿no? Y después, hoy en día, solamente hay, a día de hoy, me parece que un 35% de las ganaderías que hay en Galicia están a nombre de mujeres. Hay que fomentar esto. Nosotros en Leche Río hemos empezado hace poco un programa piloto para ayudar a las mujeres ganaderas un poco en este sentido, a crear su propio empleo y también a ser conocedoras de cuáles son sus derechos, porque por ejemplo hay esta ley de cotitularidad de las explotaciones desde 2012, pero mucha gente no sabe que existe, ¿no? Y por eso pues seguimos con una situación de desigualdad en el campo. Antes se hablaba, hace unos años, cuando se hablaba de infraestructuras, pensábamos pues, en carreteras, ¿no? O en autovías, ¿no? Durante mucho tiempo. Recientemente, pues el AVE. Pero ahora ya, cuando se habla de infraestructuras, mucha gente, y sobre todo la gente joven, piensa en infraestructuras digitales, ¿no? Es decir, y esa puede ser la gran baza del entorno rural, la conectividad, ¿no? Ahí están los fondos europeos que hablan también de todo esto, de un proceso de digitalización, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿En qué parte de esa cadena juega un papel importante las empresas? Porque en ese sentido, son demandantes de esas infraestructuras digitales que, bueno, al final, esa conectividad puede beneficiar a todo el entorno, a todo lo que tiene su entorno, ¿no? Sí, desde luego la revolución tecnológica está llegando a las granjas, o sea, en el mundo rural no estamos exentos de ello. Por supuesto, lo primero es que tengamos un Internet que funcione bien y que la conectividad, que eso es verdad, es más lento. Nosotros, por ejemplo, en Casagrande de Sanceda, a pesar de ser una empresa con casi 50 empleados, lo que es la fibra nos ha llegado el año pasado. Por lo cual las cosas van lentas, pero bueno, poco a poco van llegando y por ejemplo, en las granjas ya se están utilizando muchísimas cosas relacionadas con revolución tecnológica. Tenemos robots tipo la rumba de aspiradora, pero que limpia establos. Hay otros que arriman la comida. Nosotros tenemos una sala de ordeño que es semiautomática, pero hay ganaderos que tienen robots que ordeñan por ellos, que son completamente autónomos. Y claro, esto al final, no sé, nuestros perros, por ejemplo, todos llevan GPS. O sea, te quiero decir que la revolución tecnológica al campo está llegando y es más, va a ser un aliado importantísimo para los ganaderos. ¿Por qué? Porque te facilita el trabajo. Al final, el trabajo en el rural siempre ha sido un trabajo muy duro, con escasos márgenes y sobre todo muchísimas horas y muchísimo esfuerzo físico, ¿no? Y entonces un robot de ordeño, ¿qué es lo que te permite? Un robot de ordeño le permite a un ganadero y a su mujer poder irse un viernes a cenar o al teatro o al cine o a visitar a sus parientes, ¿no? O sea, te da una liberación que hasta ahora no tenían, ¿no? O sea, realmente el trabajo, por lo menos el de los ganaderos que tienen animales a su cargo, pues es un trabajo muy esclavo y está muy reñido con estar presente físicamente. Y estos son todo
ayudas que van a permitir también que las futuras generaciones quizás no huyan a las ciudades, sino que quizás si ven que hay una calidad de vida y que se puede compaginar la vida personal con el trabajo, pues eso puede ser una nueva oportunidad para que las futuras generaciones se queden en el campo. Antes hablábamos de los cambios, de cambios con el COVID que vinieron para quedarse, ¿no? Y centramos un poco pues, en el teletrabajo y todo eso, pero también hay cambios en el consumo, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha dejado cambios en los hábitos de consumo. ¿Creen que, cuáles son, desde el punto de vista del sector lácteo, y creen que han venido para quedarse o es simplemente coyuntural? Bueno, si te digo desde el punto de vista de cómo ha afectado a Leche Río, por ejemplo, nosotros somos líderes en Galicia con la venta de leche fresca, ¿no? Y durante la pandemia, pues la venta de leche fresca ha bajado. Porque claro, hemos cambiado los hábitos de ir a la compra, ¿no? Se va menos veces, ¿no? Y se llena más la cesta de la compra y claro, productos frescos pues han pasado a un segundo lugar. Empezamos a notar que empieza a cambiar un poquito la tendencia. Eso, en mi manera de ver, no es algo positivo, es más bien negativo, ¿no? Porque para mí, mi manera de ver, pues los productos frescos siempre son mejores, ¿no? Pero definitivamente sí que somos más conscientes de los productos saludables, ¿no? Y el consumidor hoy en día está muy informado. O si quiere estar informado, es fácil acceder a las fuentes de información, ¿no? Y saber lo que realmente es bueno para ellos y lo que no es tan bueno para ellos. Y se ve una tendencia clara hacia productos saludables, hacia productos clean label, hacia productos con un mayor aporte de proteínas, con un mayor aporte de calcio, que sean productos funcionales que, aún manteniendo lo que es la esencia del producto, pues aporten un poco más, ¿no? En este escenario, hablando un poco ya, pasando un poco ya a analizar lo que es Leche Río, empresa, y Casa Grande de Chanceda también empresa, ustedes representan un cambio generacional por uno u otro motivo en dos empresas que son referentes en sus segmentos. ¿Creen que hay un nuevo protagonista en el sector rural o que ustedes son solo excepciones? Es decir, ¿ven un relevo generacional, un cambio en sus proveedores, nuevos empresarios? ¿Esa juventud está llegando a tomar riendas y tomar decisiones en el sector, o estamos hablando solo, como Leche Río y Casa Grande de Chanceda, como unas excepciones dentro del entorno agroalimentario gallego? Yo creo que cada vez hay más casos. Yo creo que cada vez hay más empresas pequeñas o gente simplemente que se reinventa, o gente que se transforma, o que en un momento de su vida pues tiene que tomar una decisión sobre si seguir o no seguir con el legado que le han dejado sus padres o sus abuelos. En mi caso fueron mis abuelos, pero creo que sí que ahí está habiendo un caso, y sí que cada vez hay más negocios o ganaderías o agriculturas que se dan cuenta que realmente dando un paso más, ¿no? Generando un poco más de valor añadido, haciendo cosas aunque sean pequeñas, aunque sean dentro de nichos de mercado, pero con un producto diferenciado, con una forma de hacer las cosas distintas, un poco que esté encuadrado dentro de nuestro entorno ahora mismo, ¿no? Que es absolutamente necesario que todo lo que hagamos sea sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y creo que sí que está habiendo una tendencia de nuevos emprendedores o de gente simplemente que quiere seguir con el legado de su familia. Yo aquí en Galicia hay muchísimos casos y creo que está aquí para quedarse. Sí, en mi experiencia, hablando con algunos de nuestros proveedores, ¿no? de nuestros socios, porque realmente al final son como socios, ¿no? Veo por una parte el ganadero que tiene una actitud bastante negativa y normalmente suelen ser ganaderías más bien tirando a pequeñas, ¿no? Y que no sea desde la familia o no se ha promocionado a la siguiente generación a que se quede con la ganadería, ¿no? Se ha dicho más que, bueno, vete fuera y búscate trabajo fuera, la ganadería es muy sacrificada y tal. Y al final, pues es lo que pasa, se quedan sin relevo generacional. Ha habido otras ganaderías que sí que han apostado por la ganadería, por crecer, porque la siguiente generación se forme, ¿no? Se forme porque la ganadería hoy es una empresa. Es una empresa y tienen que estar formados y verlo como una empresa, ¿no? Y esas son las que ves que siguen creciendo, que siguen siendo cada vez mejores empresas, más efectivas y que realmente tienen un futuro. Y también se ve cada vez más
mujeres, de nuevo, ¿no? Antes era un poco como era para el hijo, normalmente el mayor. Ahora está ocurriendo un poquito que el hijo el que es el que se va fuera, se queda la hija, se supone que para cuidar a los padres, pero al final acaba cuidando de los padres y cuidando la ganadería, ¿no? Y cada vez hay más mujeres al frente de ganaderías. Y también otro punto, otro denominador común entre Casa Grande de Xanceda y Leche Río es que son dos empresas de capital gallego, que precisamente no abunda, por desgracia, el capital autóctono en el propio sector. ¿Qué se puede hacer para que haya más capital gallego en el sector lácteo gallego? Bueno, no es que seamos pocos, es que por desgracia, ¿no? Quiero decir, bueno, nosotros somos la tercera empresa que más leche recoge en Galicia. Para mí esto es una situación, la situación que tenemos en Galicia con el hecho de que el 40% de la leche que se consume en España viene de Galicia, pero de ese 40% solamente el 50% se transforma en Galicia, con lo cual el valor añadido se queda fuera de Galicia, ¿no? En eso parecemos un país africano que vende una materia prima y queda el valor de la materia prima fuera. Eso no debería de ser así, ¿no? Y la verdad es que teniendo en cuenta la cantidad de empresas gallegas que había aquí, que al final quedemos literalmente 4, pues no puede ser y tenemos que definitivamente luchar por lo nuestro. La Xunta tiene un plan estratégico en el que en 5 años quiere que el 75% de la leche gallega se transforme en Galicia. Nosotros definitivamente estamos por ayudarle, estamos por crecer y por cada vez ser una empresa más relevante, ¿no? Y es por lo que me gusta decir, que lo digo una y otra vez, ¿no? que Leche Río es una empresa que no solamente tiene que sobrevivir, sino que tiene que triunfar. Porque las empresas familiares como la nuestra, si solamente sobreviven, al final las acaban comprando, ¿no? Tenemos que realmente ser capaces de dar ese salto de que seamos suficientemente fuertes como para que no nos puedan, quitar del mercado fácilmente, ¿no? Y eso es a través de crear mayores productos de mayor valor añadido, a través de crear marcas fuertes y definitivamente a través de creérselo, que a veces es un poquito el problema que tenemos en Galicia, que no nos lo creemos y no nos creemos que nosotros podemos ser tan buenos o mejores como los demás. Y yo la verdad he tenido la oportunidad de vivir en un montón de países fuera de España y darme cuenta de que no tenemos nada que envidiarle a los demás. Nada de nada. Aquí los gallegos han triunfado de manera estrepitosa fuera de Galicia y tenemos la inteligencia, la capacidad y somos realmente gente muy trabajadora que lo podemos conseguir. Cuando se habla de reconversión, suena fatal, es decir, todos pensamos en la reconversión industrial, en los astilleros, pero Casa Grande de Xanceda precisamente afrontó una reconversión, era reconvertirse o morir, ¿no? Un poco en cierta medida. Ahí vino, bueno, pasar de solo producir a también transformar y llegar a los yogures ecológicos y demás. Ese es el camino que hay que seguir. Ese es el camino que decidimos seguir nosotros. O sea, Casa Grande de Xanceda realmente nace como un sueño de jubilación de mis abuelos. Mis abuelos cuando se jubilaron lo que querían era tener una granja de vacas de leche, vamos, como todo el mundo. Y así lo hicieron, mi abuelo, porque habían vivido una gran parte de su vida fuera de Galicia. Y cuando se jubilaron, mi abuelo compró 20 vacas, que se las trajo en un barco desde Canadá, y fundó Casa Grande de Xanceda, 30 hectáreas de terreno, y lo que le pasó, una de las cosas peculiares que hizo mi abuelo en aquel entonces es que tenía claro que no quería depender de insumos de fuera, ¿no? Él tenía muy claro que las vacas, que en Galicia teníamos todo lo necesario para que las vacas pudiesen dar una leche estupenda, ¿no? Entonces, mi abuelo desde siempre tuvo a las vacas en pastoreo. Y lo que pasa es que mi abuelo luego fue muy longevo. Murió a los 98 años y las 20 vacas se habían convertido en 300, ¿no? Entonces ahí fue un poco la situación familiar de ¿y ahora qué hacemos con esta granja? Yo nací y crecí en Madrid, yo trabajaba en una multinacional del mundo de la moda en Madrid, o sea, realmente nada que ver y tuvimos que tomar una decisión familiar de qué hacemos con la granja. Camino fácil. Vendemos las vacas, vendemos los terrenos o ponemos plantaciones, no sé, de eucaliptos. Bueno, eucaliptos no habrían sido, pero bueno, o plantamos árboles o el camino difícil. Entonces ahí, claro, ya nos entró la morriña, había sido la pasión de mis abuelos y yo también me encontraba ahí en un momento
profesional en el que un cambio me apetecía. Siempre me gustó mucho el campo, siempre me gustó mucho la naturaleza y los animales, y pensamos también que a lo mejor era una oportunidad de hacer una cosa distinta, ¿no? Hacer un proyecto único, y entonces decidimos tomar el camino difícil, que era reconvertir la granja en algo completamente distinto, sobre todo para que fuese rentable, porque aquello era un pozo sin fondo, ¿no? Y entonces ahí donde lo que pensamos es en integrar toda la producción, ¿no? Es decir, cerrar el círculo, y el primer paso para eso fue la certificación en ecológico, que para nosotros fue muy fácil porque mi abuelo ya tenía una masa territorial muy grande. Cuando mi abuelo fallece tenemos ya más de 150 hectáreas, por lo cual la agricultura ecológica, que está basada en la tierra, nosotros no podemos tener más de 2 vacas por cada hectárea de terreno, por lo cual eso ya lo cumplíamos, ya cumplíamos con todo el tema de bienestar animal, de salida al pasto diario, etcétera, por lo cual eso fue muy sencillo para nosotros, y realmente el paso ya más arriesgado y más gigante fue el decir, oye, pues ahora esta leche que tenemos ya con certificación ecológica, ¿qué hacemos con ella realmente para poder llegar nosotros directamente al consumidor final, transformarla nosotros y darle nosotros el valor? Y ahí es donde encontramos ese pequeño nicho de mercado en el que dijimos, oye, nunca vamos a ser ni los más baratos ni vamos a ser los que produzcamos más, por lo cual busquemos ese pequeño nicho de mercado de yogures con una calidad superior, que no tengan aditivos, nada que los abarate artificialmente, es decir, en vez de colorante y aromas, pues fruta, en vez de leche en polvo, pues el doble de leche. Y ahí es donde nos posicionamos, y así es realmente como empezó toda nuestra aventura, y siempre con el objetivo de ser sostenibles económicamente, eso era fundamental, y luego sostenibles desde el punto de vista medioambiental y socialmente, ¿no? Y ese objetivo sigue siendo el mismo a día de hoy. Más que reconversión, reinvención, ¿no? Se podría decir. Antes hablábamos del capital gallego, ¿no? como ejemplos que son ustedes dos de empresas pero también cuando se aborda este asunto viene un poco al caso de los centros de decisión, ¿no? Es decir, que haya empresas de capital gallego implica que los centros de decisión estén aquí. Estamos viendo crisis, no en el sector lácteo, sino crisis de muchas empresas en Galicia, pues en Lugo y en toda la parte norte de Galicia, de empresas que tienen sus centros de decisión a cientos y en algunos casos a miles de kilómetros de Galicia, ¿no? Entonces, eso también es una baza importante, ¿no? De las empresas de capital gallego, es que sus centros de decisión estén aquí, ¿no? Bueno, definitivamente, no es lo mismo, y sin despreciar o hablar mal de las multinacionales, ni muchísimo menos, ¿no? Yo he trabajado para multinacional y al final te das cuenta de que no hay gobierno que pueda controlar a una multinacional, porque al final no dependen de un país, ¿no? Entonces, al final van a tomar la decisión y no es un dueño, normalmente no es un dueño, ¿no? Normalmente, bueno, pues es un consejo de administración el que lleva esto, ¿no? Entonces no hay esa vinculación al terreno como puede ser una empresa de aquí, ¿no? Y al final siempre se van a regir principalmente por criterios económicos. A mi manera de ver, las empresas gallegas, y no solamente las empresas gallegas, en particular las empresas familiares, ¿no? Las empresas familiares, que muchas de las grandes que tenemos en Galicia son de hecho empresas familiares, empresas medianas y grandes, son empresas familiares, tienen una vinculación diferente, ¿no? Y de hecho hay estudios que demuestran que cuando estas empresas familiares son compradas por otras multinacionales o por empresas más grandes, esos vínculos con el territorio se pierden, ¿no? Y esa responsabilidad social corporativa, que para mi padre, por ejemplo, era ayudar al vecino, y era una cosa que era lo normal y lo de siempre, pues también desaparece, porque no hay ese sentimiento de... Yo creo, ¿no? Lo mismo de devolverle a lo quien te ha dado, por decirlo así, ¿no? Como decía mi padre, ayuda a quien te ayuda, ¿no? Entonces sí que es importante tener en cuenta que las empresas que fan país, pues fan país y que siempre van a estar luchando por Galicia, porque al final es de donde vienen, es donde está su familia, donde están sus amigos y donde está la gente que le importa. Ahora tenemos un escenario por delante que es el de los fondos europeos, los fondos Next Generation, en los que se habla mucho de sostenibilidad y se habla mucho de digitalización, pero también se habla mucho de algo que tenemos mucho pero suena poco, que es el capital natural.
determinó que parece que el patrimonio, y ahí entra la baza del entorno rural. ¿Creen que desde las administraciones y desde el propio sector se está en esta posición, es decir, en aprovechar los fondos europeos también para el desarrollo del rural? Mira, aquí es muy interesante. Por un lado, hay un modelo que todavía existe aquí en Galicia que simplemente no es compatible con el futuro, ¿no? Que es el tener una ganadería en Galicia, pero traernos todos los insumos en containers, en barco, desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Eso es un modelo que simplemente no tiene futuro. Y yo creo que tenemos que tener un modelo sectorial que esté basado en los productos de Galicia, en lo que nos da nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que preguntar cómo va a ser nuestra alimentación del futuro, es decir, qué es lo que tenemos que hacer hoy para tener esos alimentos el día del mañana, ¿no? Hay un estudio de la Unión Europea que dice que en toda Europa solamente queda un 20% de tierras agrarias con alto valor natural. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que la agricultura y la ganadería están siendo parte del problema de la falta de biodiversidad que estamos experimentando. En los últimos 30 años han desaparecido el 70% de las mariposas. Y en los últimos 40 años la mitad de las aves. Y ya no hay insectos, si os fijáis, si vais conduciendo con el coche, ya el limpiaparabrisas ya casi es accesorio, ¿no? Entonces, realmente estamos teniendo un problema de biodiversidad en toda Europa, la Unión Europea lo sabe perfectamente. El problema son químicos, pesticidas, monocultivos, erosión de las tierras, contaminación de agua, etc. Y no estoy hablando de arrasar con el Amazonas, que también, pero estoy hablando de aquí, o sea, entre campo y campo no dejamos ni una hilera de árboles, no dejamos setos para que haya animales y que haya biodiversidad, ¿no? Y yo creo que aquí es importante el papel que puede jugar la agricultura ecológica en todo esto, porque yo creo que la ganadería y la agricultura no pueden ser parte del problema medioambiental que está sufriendo el país, el mundo. Yo creo que la agricultura y la ganadería tienen que ser aliados del medio ambiente. Entonces ahora hay un pacto verde de la Unión Europea que dice que hasta el año 2030 tenemos que tener el 25% de la tierra agraria europea con certificación ecológica. España está en un 10%, Galicia está en un 5%, no llega al 5%, en el 4% está ahora mismo. Y en Galicia tenemos todo lo que necesitamos para convertirnos en una potencia ecológica, todo. La agricultura ecológica significa que no hay pesticidas, fomenta la biodiversidad y al final lo que tenemos aquí es todo lo que necesitamos. Tenemos tierra fértil, tenemos agua y tenemos una relación histórica maravillosa entre el hombre y el campo. O sea, no necesitamos más. Entonces, yo creo que aquí queda muchísimo todavía por hacer y es la alimentación del futuro. En ese sentido, la despensa que representó el sector lácteo, el sector agroalimentario en general durante el COVID, otro día me comentaba un empresario portugués, además, me decía, piensa en la PAC. La PAC nace en los años 50 por la escasez alimentaria que hay en Europa. Y intentaba darle la vuelta al mensaje, porque nosotros la PAC la consideramos siempre una amenaza, es decir, que toda reforma de la PAC, primero, a ver cómo se reparte y demás, ¿no? Cuando es una política agraria común, que a lo mejor, ojalá hubiera habido una política industrial común en Europa, porque lo que se ha demostrado, luego una crisis de excedentes, efectivamente, de excedentes en los 80, pero la PAC sirvió para que Europa pueda, en este momento, tener cierta soberanía agrícola, ¿no? Y eso es muy importante ante lo que viene. Bueno, es muy importante apoyar definitivamente el campo, porque sobre todo para que puedan competir, ¿no? y para que puedan sobrevivir. La PAC es una ayuda, pero al final las empresas tienen que ser sostenibles sin ayuda. No digo que la vayan a quitar la PAC, no vaya a ser que se monte aquí. No, pero quiero decir que es como yo como empresa tengo que funcionar sin esperar a que me den subvenciones. Porque al final es lo que es, ¿no? Tenemos que intentar ser lo más efectivos posibles como empresa. Y las ayudas que vienen, bienvenidas sean y siempre te van a ayudar. Sobre todo las necesitas si los demás las reciben, ¿no? Porque si no estás en una desventaja competitiva. Si los demás te dan subvenciones y a ti no, entonces tienes un problema. Porque tú eres menos competitivo y los demás te quitan terreno con una ayuda externa, ¿no? Pero
mi manera de pensar es que intentemos ser lo mejor empresa que podamos ser y pensemos en las ayudas como algo que viene añadido. El tema de los fondos europeos, por ejemplo, es una gran oportunidad, pero también a veces es una gran oportunidad puede ser una oportunidad en sentido contrario, ¿no? Que tú montes algo para recibir una ayuda y que después no sea exactamente algo que necesites, ¿no? Que es a veces lo que pasa exactamente con la PAC, que se compraba maquinaria por recibir la subvención, pero después a lo mejor no era algo que fuera lo que necesitaba la ganadería y al final lastraba más que ayudaba, ¿no? Quiero decir con esto, conclusión, que ser la mejor empresa que puedas ser y todo lo que, sin contar con las ayudas extras, y todo lo que venga a mayores, mejor que mejor, pero no cuentes con ello para montar tu empresa y para hacer que tu empresa funcione. ¿Le falta marketing al sector rural y al sector agroalimentario gallego? Sí, claramente. Claramente. Y ahora lo maravilloso de la era digital en la que estamos ahora mismo es que hay herramientas que tienen un coste muy bajo y que todo el mundo puede utilizar y que no son complicadas de utilizar. Al final, yo creo que ahora mismo hay una tendencia importante por parte del consumidor a querer saber lo que come y querer saber de dónde viene y lo que hay detrás. Y para eso las redes sociales es un mundo de enseñar. Nosotros enseñamos todos los días cómo salen nuestras vacas al pasto, lo que hacen nuestros perros guardavacas o lo que hacen nuestros burros o si las calabazas crecen o no crecen. Entonces, simplemente es enseñar el día a día para que la gente pueda valorar lo que hay detrás del producto que consume día a día y yo creo que a la gente le encanta verlo y yo creo que es una herramienta muy sencilla para un montón de pequeños emprendedores que estén haciendo una fábrica pequeñita y que puedan luego enseñarle a sus consumidores lo que están haciendo, cómo lo hacen y es una forma también de poner en valor realmente el trabajo de todos los emprendedores y de todos los pequeños transformadores. No quería terminar este encuentro, que está siendo muy interesante y yo tengo muchas preguntas, la verdad, sin hablar del propio sector lácteo y de la cadena de valor, ¿no? De la cadena de valor del sector lácteo como cadenas de valor en cualquier otro sector, como el maderero, que tiene sus desequilibrios también y sus flaquezas, ¿no? Y parece que los desequilibrios del sector acaban en el lineal de las cadenas de distribución, ¿no? Y que el eslabón más débil es el propio ganadero. Pero ahí hay otros desequilibrios, ¿no? ¿Cómo se puede revertir toda esta situación? Bueno, yo espero que con toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, esta situación se empiece a aliviar un poco, ¿no? Hay estudios que dicen que en España el 40% de la leche, hasta hace poco, bueno, el 40% de la leche se vendía entre un precio de entre 0,55 y 0,62, ¿no? Y una buena parte de la venta de esa leche estaba concentrado en una sola empresa, ¿no? Esta empresa ha tomado el liderazgo en subir el precio de la leche en el lineal y algunas otras le han seguido, ¿no? Esto era totalmente necesario, ¿no? Tradicionalmente se ha utilizado la leche, el aceite, el azúcar, productos básicos para ser los productos que atraían a la gente al supermercado, porque todos sabemos, los que hemos estudiado marketing, que el consumidor se acuerda de cuatro precios básicos, ¿no? Entonces puedes poner estos productos a un precio atractivo y a los otros pues no hace falta que sea tan atractivo porque la gente se fija en esos que son los que utiliza diariamente, ¿no? Y claro, si el precio, parte del lineal, pues si ellos ganan esto, me pagan esto y yo pago lo otro, es decir, que va para atrás, ¿no? Se ha subido el precio en lineal, la verdad es que también ha subido en todos los costes, o sea, es que al ganadero le ha subido todo, a nosotros nos ha subido todo también, ¿no? O sea, es que estamos en una situación que es que como no se suba el precio en lineal, es que nos cargamos un sector, claro que sí, porque no podemos sostener esto, ¿no? Y por una parte es esto, y por otra parte es, en nuestro caso definitivamente, es irnos hacia productos de mayor valor añadido. Porque con productos commodity, como es la leche UHT, en el que hay un margen prácticamente nada, pues es que es imposible. Es imposible. Yo tengo que ganar para poder para que los ganadores también poderles pagar un precio digno y para poder también pagar unos salarios dignos y para poder crear riqueza, ¿no? Al final yo creo que
que las empresas, ya sé que a veces suena muy utópico, pero realmente pienso que deberíamos de todos, pero es que lo tenemos que hacer todos. Tenemos que todos pensar así, ¿no? Pensar de una manera que no es solamente que crear beneficios es algo necesario, porque como decía Cristina, las empresas tienen que tener beneficios, si no, no son sostenibles, pero tenemos que pensar en crear beneficios y al mismo tiempo ser capaces de crear valor. Ser capaces de crear valor y no pensar solamente en el corto plazo de gano yo, ¿no?, a costa de que los demás pierdan y con eso nos llevamos a que nos cargamos un sector entero, ¿no? Hay que pensar en crear beneficios, pero crear valor. Y ese valor pasa por la diversificación, por ejemplo, ¿no? Pasa por la diversificación y yo lo que veo es una tendencia, aparte de todo lo que ha resaltado Carmen, yo lo que creo es que la ganadería se va a tener que, la propia ganadería en sí también se va a tener que ir transformando, ¿no? Va a tener que ir generando valor ella misma, ¿no? Es decir, hablamos, sea una certificación ecológica que evidentemente por la leche ecológica se paga un precio más alto, pero yo veo también que tenemos que mirar más allá, ¿no? Yo creo que la ganadería tiene que transformarse y hay una tendencia que está aquí para quedarse, que es todo lo relacionado con ganadería ética, ¿no? Nuestra relación con los animales ha evolucionado. Ya no solo hablo de perros y gatos que son parte de la familia o casi sustitutos de nuestros hijos, sino hablo de animales de producción. Al final hemos pasado de un sistema donde había muchísimas granjas muy pequeñas, muy familiares, a sistemas en los cuales hay macrogranjas con miles de animales, ¿no? que viene al final pues, por una demanda muy alta de productos cárnicos o de productos derivados de los animales a precios ridículamente bajos. Entonces, claro, empieza a haber una cierta parte de la población que se empieza a cuestionar, ¿no?, si es ético o no comerse el lomo de un cerdo que no ha pisado una pradera en su vida o de una vaca, o si es ético comerse el huevo de una gallina enjaulada, ¿no? Entonces yo creo que es el momento que tenemos realmente que escuchar, tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar las cosas que no estemos haciendo bien. Los animales necesitan recibir un trato lo más digno posible, tener la mejor vida posible y lo más cercana posible a su hábitat natural. Y yo creo que la ganadería ética es una tendencia que los consumidores están demandando cada vez más y que va a aportar valor a ese primer eslabón de nuestra cadena alimentaria. No solo sostenible, sino también ética, ¿no? En Galicia ese debate está sucediendo en otras latitudes de España, ¿no?, con algunas macrogranjas muy intensivas y demás, pero en Galicia ese debate todavía no se ha producido, quizás también un poco por la idiosincrasia, ¿no?, del propio rural, de un rural que fue, y de unas explotaciones que fueron pues muy minifundistas en su momento, ¿no? Entonces aquí era difícil, y bueno, pues a veces los problemas, o por lo menos cómo se ha trazado la historia reciente de un sector, bueno, pues sirve también para dibujar un sector y menos problemas como los que puede tener una ganadería en Castilla y León o una macrogranja en Castilla y León. Bueno, empezamos con el COVID, seguimos con el capital, el propio capital autóctono, gallego, familiar, en las empresas lácteas gallegas, y luego hemos tocado de todo, hasta los problemas de la cadena de valor y el futuro del sector y los fondos europeos. Yo quería agradecer muchísimo a Cristina Fernández Armesto y a Carmen Lence haber estado aquí, y ojalá pues dentro de un tiempo podamos sentarnos otra vez y hablar de lo que se ha conseguido en estos años que nos quedan sin pandemia ya, ¿no? Ojalá podamos hablar de que Galicia transforma el 80% de leche que produce aquí y bueno, y que los ganaderos y las empresas lácteas pues, y los distribuidores también, porque al final todos tenemos que vivir de una manera digna. Muchísimas gracias a vosotros por poner en valor también al sector ganadero y agrario y darnos la oportunidad de contar un poco aquí nuestras experiencias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.